Hoy quiero que me conozcas mejor como persona, no tanto como consteladora o como terapeuta, ni como directora o maestra, como muchas me llaman de la escuela, sino más que sepan de la mujer, del ser que soy. Creo que todo esto es muy importante, ya que esta comunidad crece todos los días más y más. Entonces es bueno tener este acercamiento en estos momenticos. Primero que todo voy a comenzar a hablar cómo era mi vida antes de yo comenzar este camino de investigación, porque en realidad esto ha sido todo un camino de investigación conmigo primero. Era una mujer muy confundida, depresiva, acelerada. Yo muchas veces les digo, no sabía cómo esperar que la vida me mostrara. Era desconfiada de la vida, muy desconfiada. Creía que todo era yo. Entonces todo lo llevaba en los hombros, los hijos, las responsabilidades, el estudio, y con muchas frustraciones, porque también era una mujer que estaba llena de objetivos, de metas, llena de proyectos, y cuando veía que nada de eso se me daba y que antes era como darme contra un muro constantemente, entraba en mucha frustración y mucho enojo. Eso era antes de yo empezar todo este proceso. Y una vez me pregunté y dije, no, si esto sigue así y la vida es esto, no tiene sentido. Desde muy niña me decía, la vida no es esto, no puede ser esto, imposible. Y ya en esa adolescencia comencé a decir, no, es que si la vida solo es comer, dormir, levantarme a lo mismo, la supervivencia y esto tiene que tener otro sentido. Y mi madre también era una buscadora, entonces desde muy niña empecé a escuchar de energía, desde muy niña empecé a escuchar de cómo vivir mejor, cómo tener una mente más centrada, positiva, desde muy niña. Entonces, mi mayor cuestionamiento fue cuando nació mi segunda hija, ya que ella tenía 2 matrimonios, el primer matrimonio con un hijo, esta segunda hija, y ahí me dio una depresión fuertísima y yo dije, Dios mío, o sea, yo tengo que mirar la vida, y empecé a investigar cómo apoyarme, cómo ayudar a mi sistema nervioso, cómo comprender y cómo ver la vida de otra manera. Ese fue más mi llamado. Tiene que haber una manera de ver la vida de otra manera y yo no la he visto. Entonces yo tengo que comprender cómo es esto, cómo es ver la vida de otra manera. Y ahí fue donde empecé mi investigación más profunda, porque aunque desde muy niña, desde los 7 años, siempre escuché todo ese proceso de energía, todo eso, pero nunca, uno es muy en el afán, entre los 10 entre los 10 a los 20, y mi hija nació cuando yo tenía 25, entonces uno escucha, pero uno no pone mucho cuidado a eso, pero cuando ya tocas un fondo con 2 hijos, ya yo dije, venga, esto aquí tiene que haber otra manera. Y ahí fue donde yo ya empecé a buscar ayuda, empecé a buscar ayuda de una manera, primero, háganme, facilítenme, creyendo que era algo externo que me hacía daño a mí, muy desde ahí, muy desde afuera. Y esto me fue llevando al adentro, fui una buscadora. Hice de todo hecho, desde viajé muchos años, de estar en el monte, contacto con la naturaleza, buscar quien me limpiara, quien me hiciera los baños de no sé qué. Mejor dicho, he caminado por todos lados. De hacerme reiki, de hacerme sanación pránica, y empecé a estudiar. Empecé a comprender, empecé a entender más profundo la energía, pero fui encontrando que había algo muy importante que era el inconsciente y nadie me hablaba de eso.
Cuando ya llegué más o menos de haber estudiado mucho, de haber salido ya de mi crisis de depresión, ya me daban muy esporádicas, esas ansiedades, pero aún seguía muy acelerada. Todo llegó a mi vida las explicaciones del inconsciente. Y a través del yagé llegué donde un psicólogo junguiano, y este psicólogo empezó a profundizarme más en la ensoñación, más en la vida del observador. Entonces ya me salí de la afuera. Ya dije, venga, que es que yo no he encontrado que nadie sí. Me quitan los calmantes, me quitan el dolor, me quitan la ansiedad de un momento, pero vuelve y recae. Y uno no puede estar dependiendo. Entonces uno de mis grandes trabajos es no dependan, porque ese fue uno de mis grandes trabajos hasta hoy, es no depender de, aprender para autoayudarme, para autoacompañarme, aunque siempre se va a necesitar alguien quien te mire. Como yo digo, nadie te puede ver, tú no alcanzas a mirar si tienes un lunar en la espalda. Tiene alguien que decirte, mira, tú tienes algo en tu espalda. Y a eso va uno al proceso terapéutico, a ese acompañamiento. Entonces siempre he estado acompañada en todo este proceso. Entonces ya salí de afuera adentro, ya salí de buscar para defenderme, cuidarme, venga, ya no me tengo que defender. Entonces ya mi vida fue cambiando el sentido, mi mirada cambió totalmente, entonces encontré verla de otra manera. Entonces yo siempre digo, hay dos maneras de ver la vida, o la miro desde el ego o la miro desde mi esencia. La miro desde el ser, desde el espíritu. Y ahí es donde empieza todo este proceso de entrenamiento y transformación. Y entonces yo comparto es lo que yo he venido aprendiendo en todo este caminar, como antes de ser terapeuta, después de todo este proceso ya de 28 años de ser terapeuta. Yo comencé a ser terapeuta a mis 33 años. Y ahí comenzó todo este camino más profundo de investigación. Y en todo este camino me quedé con 4 pilares muy fundamentales, y son Curso de Milagros, que ese me acompañó y me sigue acompañando. Me encontré las constelaciones, me encontré a la Escuela del Amor de Gerardo Smirlin. Ese me ordenó un montón. Lo que han sido las constelaciones y Gerardo Smirlin me ordenó un montón de cosas. Ahí fue donde me trajo al orden, y me trajo a hacerme más cargo de mí, a asumir mi vida y mis decisiones, y la biodescodificación. Y todo esto acompañado desde un sistema nervioso. Entonces miren que ha sido todo un caminar, ha sido todo una labor profunda, y lo sigo haciendo conmigo. Porque a veces es que la vida no es plana, la vida siempre va a tener un reto todos los días para uno transformar. La vida no es plana. Como yo les digo, nunca esperen que la vida sea inerte. La inercia es igual a la muerte. Y esta vida es movimiento, y siempre va a haber movimiento, y siempre van a haber nuevos retos para aprender, para transformar. Muchas personas llegan y me dicen, ¿y esto cuándo termina? Yo les digo, nunca. Nomás esta semana me reía con mi bioenergético que me decía eso. Y me decía, la bioenergética no sirve, la acupuntura no sirve sola, hay que acompañarla con un proceso. Las constelaciones no sirven solas, hay que acompañarlas con un proceso. El Reiki no sirve solo, hay que acompañarlo con un proceso. ¿Sí? Una canalización no sirve sola, hay que acompañarla con un proceso. Porque si no se queda ahí, en algo muy rico, ay, yo voy allá y quedo como en la nube, como en el cielo, ay, ya. No, descúbrelo tú también y trabájelo. Y a eso es a lo que invito todos los días, porque esto es un proceso. Y terminamos el día que nos vayamos de este plano. Bueno, ya en todo este recorrido que les he venido contando, una de las cosas
que entendí y cambió todo fue renunciar a defenderme. Dejar de ver el afuera como enemigo. Eso hizo un cambio total a mi vida. Ya no defenderme, porque yo vivía todo el tiempo porque veía todo peligroso, y empezar a integrar que no tenía que defenderme y empezar a confiar en todo, eso hizo un cambio muy grande en mi vida, muchísimo. Entonces hoy los invito, renuncien a defenderse, renuncien a ver el mundo afuera peligroso. El mundo afuera es neutro y yo me voy a ser correspondiente a ciertas vivencias, porque yo sé que van a decir, ay, pero mire la guerra, pero mire el ladrón, pero mire esto, mire lo otro. Sí, pero yo soy la que me hago correspondiente. Y la vida no es vida si yo me estoy cuidando de todo y de todos. Es confiar que siempre hay una protección y que siempre voy a estar muy acompañada y que voy a traer lo que me corresponde y voy a traer una lección. Las cosas no pasan porque sí. Ese comprender que no es por de malas, que no es por de buenas, me llevó a mí, a asumir y a hacerme cargo. Eso fue lo que más me hizo un giro total en la vida. Porque cuando tú ves que todo es peligroso, estás siempre en la víctima y estás lleno de miedos. Y mientras tú estés en la víctima, no hay forma de crecer. No hay forma. No hay forma. Entonces fue esa invitación a salir de la víctima. Bueno, yo como profesión soy administradora de empresas. Estudié administración de empresas. Yo no soy eso, estudié. Como en esa época yo creía que era yo la que hacía y que era yo la que, como eso era, entonces eso tenía que pasar. Y resulta que la vida no funciona así. Ahí fue donde me empecé a encontrar con toda esta información, con la sanación pránica, con todo esto. Y cuando salí de la universidad, nunca encontré empleo en eso. O sea, cero, por ninguna parte, empapelé todo y nada por ningún lado. Vaya la frustración, porque según mi madre con eso yo iba a resolver y que el que no estudiaba no era nadie. Entonces yo estudié llena de proyectos, de planes, ya con 2 hijos, 2 matrimonios, 2 separaciones y encontrarme con ese muro, páquete, ese muro. Pero yo ya iba a terapia, me hacían sanación pránica, reiki, iba a talleres, iba a todo eso y entre esos iba a un lugar donde venía una persona de Cali a hacer sanación pránica. Y un día se quedaron sin secretaria, pero yo ya escuchaba, a mí ya me hablaban, yo ya meditaba, yo canalizaba, todo eso, pero yo era calladita, porque es que eso hace 28 años, eso no es como ahora que es tan voz populis, que Juliana canaliza no sé quién, que Juliana no sé qué. No, en ese momento eso era brujería o era asunto de la oscuridad. O sea, era una cosa que cuando yo comencé este proceso, no era asunto divino, todo era muy satanizado, mucho. Entonces era o la bruja o ya se enloqueció, entonces yo me hice hasta revisiones de cerebro y análisis psicológicos.
Entonces miren que no fue una transición como, wow, ella se encontró esto caído del cielo. No, no, me costó mucho aceptarlo. Me costó mucho hacerme cargo de ese don. Me costó mucho entender que era algo que yo no estaba nunca buscando. Me parecía hasta difícil y complejo, y sobre todo por el miedo al qué dirán, porque acuérdense que les decía, estaba muy afuera. Y un día en ese lugar, acompañándolos, me llegó la información, es que es momento de servir. Una voz, así como cuando uno se le arrima por aquí y le dicen, es que ya es momento de servir. Yo escuché eso, a mí me dio una cosa en el cuerpo y yo dije, óiganlos, están mal locos. Servir, y yo no tengo los suficientes estudios, yo no me he preparado, yo no sé. Yo saqué 1000 excusas, 1000. Sí, es momento de servir. Y cuando pasó eso, me dijo, iba a llegar una agenda. Y a los 3 días llegó la agenda. Y había acabado de pasar la fiesta de las madres, el Día de las Madres. Y yo le había hecho a mi mamá una terapia de agua y con cuarzos, que me lo habían enseñado también en canalización y en meditación. Y mi mamá se mejoró mucho. Me dijo, no, eso fue una maravilla, mi amor, no sé qué más, bueno. Y mi mamá se levantó, ese fue mi regalo, ese año de madres, todo eso. Y ya, la cosa quedó ahí. Como yo fui a acompañar a este lugar a la amiga mía porque se había quedado sin secretaria, yo le dije, dale, tranquila, yo te colaboro porque acaba de salir de una cirugía. Yo te colaboro, no hay problema, mis hijos salen a estudiar en la mañana, yo me quedo contigo, yo te ayudo con el teléfono, ya que te va a llegar esta persona, no te preocupes mientras consigues quién. Y la vida me llevó allá, ahí donde yo aprendí que no es lo que uno planea ni programa. Y ahí empecé a entrenarme, a entregarme, a dejar, me cansé, estaba muy cansada de estar como los cucarrones contra las paredes, con objetos, con proyectos, y los que me conocen saben que les digo, tengan sus proyectos, tengan sus metas, pero suéltenlas, entréguenlas, porque ustedes no saben realmente qué les corresponde, ni a dónde la vida los va a llevar. Suelten, porque el control es una enfermedad y hace sufrir muchísimo. Los planes también, si yo me empecino, me pongo terco y que tiene que ser eso, y donde la vida no te tenga eso para ti. Y tengan la seguridad que siempre la vida les va a dar lo mejor y lo perfecto que uno necesita. Siempre le va a dar. Entonces, me llegó la agenda. Yo miraba la agenda, tanto que me impactó porque dije yo, uy, pero es que tienen buen gusto. Me trajeron la agenda nueva de último modelo, de lo último que habían sacado. En ese momento salió la agenda del agua, la primera edición, y bien costosa. Yo me fui a averiguarla y todo. Y eso llegó a través de una hermana. Me dijo, no sé por qué, pero me dieron esta agenda y solo era Gladys, Gladys en mi mente, Gladys, 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 Gladys. Y yo, y yo te la traje, mira, aquí está, es para vos. La marqué de todo, la subí, tanto que eso fue otro proceso porque yo no le había bajado el carro, cuando la misma vocecita y la agenda, es que no es para el carro. Pues me tocó devolverme por la agenda. A los 15 minutos, yo creo que no me acababa de sentar en el escritorio. Era mi mamá. Mi mamá fue la persona que más me impulsó porque ella fue la que me trajo mi primer paciente. Y como estaba en un lugar donde alquilaban consultorios, entonces llegué y me dice mi mamá, estoy aquí donde una amiga mía y encontré la hija hundida en una depresión. Gladys, ayúdale. Y yo, ¿qué? Y ahorita me dice, sí, hacerle lo mismo que tú me hiciste. Eso me ayudó mucho. Yo me siento súper bien. ¿Para qué horas le das la cita? Y digo yo, pero es que, y cóbrale, porque ella dice que ya no va si se la haces gratis. Y digo yo, ¿cómo? Y yo, ok. Digo yo, bueno, ¿y ahora cuánto voy a cobrar? Me dieron hasta el valor de la tarifa. Yo comencé cobrando 30.000 pesos. Y yo, bueno, yo voy a preguntar qué espacio hay aquí y mañana, entonces yo te aviso enseguida. Llamé a la señora del centro y le dije yo, mira,
¿cómo así? ¿Es que usted hace cosas? Y yo, sí, es que yo sé esto. ¿Qué qué? Y ahí se empezó a mover mi agenda y aquí estoy. Y aquí estoy. Y nunca ha faltado, nunca, nunca, nunca. Siempre ha estado en movimiento, siempre, siempre. Y la vida me manda, yo digo, qué rico esto, todo me ha llegado, todos mis estudios me han llegado. Soy una mujer autodidacta, autodidacta. Me encanta estudiar. Y yo también hasta me río de mí misma porque yo decía, yo voy a hacer algo que no haya que estudiar mucho. Hasta que entendí que no, el asunto no es estudiar, que cuando uno ama lo que le gusta, lo que quiere hacer y esa investigación constante en uno, entonces para mí no ha sido un esfuerzo estudiar ni prepararme todos los días. Entonces es todo un trabajo. Así comencé yo a ser terapeuta. Y en el camino han venido llegando las cosas que yo he necesitado para estudiar, para nutrirme más, para apoyar más a las personas, para apoyarme yo, para acompañarme yo y así acompañar a los demás. Porque es imposible que si yo no he vivido algo, acompañarlo. Suena pura teoría. En estos 28 años, lo que más me ha sorprendido en mi proceso es que yo me demoré mucho para entender ciertas cosas. Y cuando yo veo mis consultantes que la cogen así, digo yo, uy, todo lo que yo me demoré. Entonces ese ha sido el trabajo, como fácil, como buscar métodos y formas de que las personas lo entiendan y lo comprendan más fácil y lo integren, porque yo me demoré mucho para entender muchas cosas. Y hubo una época que venían los pacientes y no volvían. Y yo decía, pero claro, el ego de uno empieza. ¿Será que se aburrió, no le gustó, que le chocaría? Y yo pasé mucho por ese proceso, claro, porque estaba saliendo de la afuera. Y después me los encontraba por ahí a los 3, 4, 6 meses y me recibían con un abrazo inmenso, no sabes cuánto me ayudó, yo salí de la depresión y yo me quedaba mirándolos y yo decía, yo me demoré mucho para entender y salir de la depresión y cómo salió esta en una sola terapia. Eso es de las cosas que más me impacta, que más me impacta, que más me motiva todos los días. Y es muy lindo también porque cuando acompaño, porque en el transcurso he acompañado a hijos de mis consultantes y ahora ya hay unos ya están de 30 años, otros ya tienen, hay unos hasta cuarentones ya, otros están de 19, 20 años que solo me llaman y me dicen, necesito un espacio contigo. Y yo, ok. Y cuando me dicen, se despiden y me dicen gracias porque tú a mis 10 años, 12 años, me enseñaste a mirar más allá y me volví analítico, me volví observador. Uf, eso uno los provoca a uno comerse los apicos. Eso es muy gratificante, la verdad, hasta se me aguan los ojos porque es muy gratificante, mucho. Bueno, en cuanto a la escuela, nunca pensé formar escuela, nunca. Eso empezó con un círculo de mujeres, así comenzó. Y en ese círculo de mujeres se expandió a internacional, porque en el grupo hay personas de Estados Unidos, hay personas de Puerto Rico y personas de acá de Colombia y han entrado personas hasta de Europa para estar en la escuela y que todavía siguen viendo, por ejemplo, los de Europa no alcanzan, entonces ven la escuela grabada. Y hubieron personas que empezaron a decir, enséñanos, enséñanos. Y yo decía, pero qué, ordéneme en las ideas por dónde comenzar. Y yo ya venía muy adelantada estudiando la escuela de Gerardo y dije yo, a mí esto me ha ordenado mucho. Y dije yo, voy a integrar
constelaciones, movimientos de constelaciones, voy a integrar meditación, voy a integrar técnicas de respiración. Entonces empezamos clases es que las clases son informales todas, son muy sueltas, aunque llevamos un derrotero, son muy sueltas. Y hubieron personas muy comprometidas que pidieron y que martes a martes, semana a semana, nunca faltaban. Y la escuela se formó así, solita. Como les digo, es que yo no he buscado nada, o sea, todo se va dando, se va dando. Ya fue tomando forma de escuela y eso que ni siquiera fui yo la que lo veía como escuela, fue mi hija. Cuando me dijo, mamá, ¿cuánto tiempo llevas? Y le digo yo, y empezamos grabando por Telegram, porque entre las mismas ideas de ellas mismas decían, y qué rico tener la clase grabada, pero qué forma. Entonces empecé a buscar y mi hija me acompañó a buscar la manera como quedaran grabadas, porque éramos un grupo pequeño. Entonces empezamos a grabar y empecé yo a grabar y a montar inicialmente a YouTube, compartirles el link interno, sí, todo, y las preguntas y todo eso. Y cuando menos reaccioné, ya la escuela tenía 2 años, sin parar, martes tras martes. Y ya en este momento yo ni cuenta llevo, ya me dicen, Glay, ya estamos próximas a cumplir 4. Y yo, ¿qué? ¿4? Uy, Dios mío, ¿qué fue esto? Y ahí va la escuela, así se formó la escuela. También es hermosísimo verlas cómo entran nuevas y me escriben y me dicen, Gladys, la vida me cambió. Llevo un capítulo, llevo un módulo y lo que llevo aquí, llevo 2 meses, no llevo más, llevo 3 meses y mi mirada hacia la vida cambió y el propósito de la escuela es con lo que yo comencé. Esto tiene que haber otra manera de hacerlo, tiene otra manera de vivir. La escuela es la base para aprender a vivir. A vivir. No sabemos vivir, no sabemos tener relaciones, no sabemos relacionarnos ni con la vida misma, ni relaciones de pareja, ni relaciones con los hijos. No sabemos. O sea, es aprender. Lo que yo he aprendido con la escuela es que es de un valor gigante, gigante. Y el cambio de ellas dicen, no, para nosotros un duelo ha sido más fácil porque han pasado por duelos, pérdidas de empleo, situaciones complejas con sus hijos. Y ellas dicen, en otro momento yo me hubiese, mejor dicho, prácticamente corrido la teja, pero yo tengo las herramientas de la escuela y con eso, o sea, todo es un ordena. Y como complemento, y de hace 2 años para acá, le integré polivagal, sistema nervioso. Entonces, hacemos movimientos somáticos en la escuela. Comenzamos así, haciendo un movimiento somático, se ha venido ordenando, o sea, la escuela es viva totalmente porque se ha venido transformando y da un gusto inmenso ver cómo me voy transformando yo, cómo se van transformando la escuela y cómo se van transformando ellas también. Es hermoso. Bueno, las diferencias entre la escuela constelar, ir a terapia, son muchas, son bastantísimas. La escuela es un trabajo grupal donde yo entrego información para aprender a vivir, donde hay que entrenarla día a día. Las constelaciones te ayudan, tú llevas herramientas también de constelaciones en la escuela, pero en las constelaciones es más profundo y más puntual tu tema. Cuando tú vas a una constelación grupal, tú llevas tu tema. En cambio, en la escuela es un tema general del tema que se está tratando, del módulo que se está tratando, que se entregan herramientas y se hacen movimientos somáticos. En el proceso terapéutico todo es muy puntual y se va más y más profundo al inconsciente, donde no se logra en clase. Porque, pues imagínense uno en clase cogiendo a uno por uno, venga, vamos y trabajemos su niña interior que hay que ir a rescatarnos, donde te fragmentaste, donde tuvo el biochoc, porque es que en terapia se trabaja directamente, se trae un tema donde, venga, ¿qué es lo que te está tallando para ir allá
a traerte, a recogerte, a traerte a este momento presente de tu sistema nervioso e integrando tanto biodescodificación como la constelación. O sea, yo integro todo, absolutamente en el proceso terapéutico. Entonces son muy distintas todas, muy distintas porque una constelación no es un proceso terapéutico. Una constelación te puede mandar a terapia perfectamente, o porque estás muy en el niño, o porque te falta crecer, te falta asumir tu vida, cómo seguir avanzando. Se te libera, te hace movimientos energéticos para liberarte de esas implicaciones inconscientes y te ayuda a ver dónde estás. Pero para poder continuar avanzando a donde quedaste en la constelación, que es en la vida y en el adulto, se necesita también un proceso terapéutico. Entonces sí son muy diferentes. A ver, cuando una persona que está totalmente en ceros, que dice, es que estoy sintiendo, porque ¿cómo siente una persona el llamado? Es fácil, porque hay algo que no le funciona. Todos los que llegamos a terapia, todos los que llegamos a estudiar, a investigar, es porque o no nos está, o están enfermas, o están con la economía en ceros. O sea, no hay una relación con la economía, la salud, o hay un quebranto de relaciones de pareja, o no me adapto. No soy capaz de asumir los cambios. Son 4 etapas, 4 cositas que nos mueven a las personas a buscar ayuda, a buscar información, a movernos. Y hay una ley que se llama ley de saturación, que es cuando ya está hasta aquí. Empieza a cuestionarse, a preguntar. Entonces esas personas llegan con muchos cuestionamientos, con muchos. Yo muchas veces, dependiendo, cuando están que no tienen casi información, en una hora de terapia yo doy mucha información y enseño, y yo les digo, van a aprender mucho. Aquí yo enseño, te enseño cómo hacerlo, cómo salir de la crisis. Proceso terapéutico ayuda a sacarte de la crisis en el momento, te saca. Para poderte sostener está la escuela, con la información, para entrenarte todos los días. Para saber tus implicaciones con ancestros y ver más allá, desde el inconsciente, está en la constelación. O sea, son toda una integración, es una elección de la persona con cuál vibra más. Con cuál vibra más. O sea, ya eso es una elección de las personas, de su compromiso con su proceso. Ahora, y no es nueva, ahora hay una corriente muy dada que ir a terapia, que ir a constelaciones, que ir a clase, que saber del inconsciente, que bueno, te estás alejando de Dios. Y eso no es de ahora. Cuando yo comencé este camino hace 33 años, era la nueva era. Entonces la nueva era está por fuera de la sabiduría divina, te va a caer la maldición de no sé dónde, no sé cómo. Y a mi experiencia propia, antes esto me acerca, porque me ayuda a trabajar mis limitaciones mentales, mis creencias. Yo nomás explicaba, creo que ayer algo, yo decía, ¿de qué te sirve a ti saber que hay? En ese momento le puse el ejemplo de sus gafas, que la necesita para leer y todo. ¿De qué te sirve a ti saber que hay unas gafas y no las usas? Eso es lo mismo. ¿De qué te sirve a ti saber que hay un Dios, una energía divina, una divinidad, como lo quieras llamar, universo, vida? Yo lo llamo universo, si no sabes acceder a Él. Y Él siempre está ahí, siempre esa fuerza está ahí, pero mis limitaciones, el no creerme merecedor, el no saber que soy su hijo, el no saber que tengo un ADN divino, el no saber que soy abundante por naturaleza, que tengo luz por naturaleza, ese solo hecho me aleja. Ese solo hecho de sentirme culpable, de sentirme pecador, de que ya me van a castigar, ver con temor a un Padre Celestial, eso te aleja. Entonces, para mí estos procesos, en vez de alejarme, me acercaron. Yo siento más a Dios, yo lo vivo. Yo no creo ya en Él, yo lo siento. Yo lo vivo en todo, lo veo en los árboles, en las plantas, en los animalitos, en todo. Y me miro a mí y lo veo en mí.
porque mi ADN es divino. Esto es un ADN es que, miren que el hombre no lo ha podido replicar. Aquí se ve la mano de Dios. Usted mire otro ser humano y usted está viendo la mano de Dios ahí, porque es un ADN divino, un ADN que no has podido ser imitado por nadie. Lo menos satisfactorio de mi labor es a veces, y para mí me costó mucho. Yo decía, pero ¿por qué hay que repetir? Hasta que entendí que había que repetir. Hasta que entendí decirle a las personas, ven, es que esto hay que leerlo varias veces. Hasta que entendí que llevaban 20 años, 30 años repitiéndose en algo, por lo menos se tienen que repetir lo contrario otros 20 años. Eso fue lo más complejo e insatisfactorio que me daba, y hasta que lo fui entendiendo, lo fui comprendiendo, de que hay que repetir y que no me podía cansar de repetir y que había que repetir cuantas veces fuera necesario. Eso no quiere decir que si yo tengo un trauma que ya llevo 20 años repitiéndome que soy feo, voy a necesitar otros 20 años. Depende de mi constancia, depende de mi fortaleza, de mi repetición constante y que me la empiece a creer. Depende de mí, pero hay gente que sí se puede demorar 20 años para desprogramarse, porque son inconstantes, son muy inconstantes y les cuesta muchísimo entender que se tienen que repetir. Les cuesta mucho entender que se tienen que repetir cosas hasta que se sientan en el cuerpo cómodas, porque no es repetir como un loro, no, es sintiendo en mi cuerpo y que al principio van a ser incómodas y que no me las voy a creer del todo. Pero me van a acompañar. Como también hay personas que hacen un salto así. Entonces, ¿quién me ha enseñado a mí la vida? ¿Que de quién depende? De uno y de mi capacidad de compromiso. Hay personas que la cogen así y también dependen de su desarrollo y su evolución espiritual. Lo más satisfactorio es cuando la comprenden así. Cuando uno les ve los cambios, cuando uno los ve y dicen, es que los testimonios son muchos. Cuando uno escucha, me sané, me reconforté, encontré paz, mi relación cambió, me estoy relacionando diferente, mi relación con mi hijo es otra cosa. Escucharles todo eso que mejoran y que comprendieron. Comprender eso me ayudó, porque la clave aquí es comprender, no es tragar entero. Ve, Gladys, fui y cuando uno los ve aplicando, porque es que el ejercicio no es que Gladys me dijo, no, yo les digo, a mí no me crean, para nada. Yo te sugiero que hagas esto, anda, mira cómo te va, si te funciona, porque ahí está la sabiduría. Entonces, cuando uno los escucha en las clases de las leyes y se entran a practicar las leyes, llegan y dicen, wow, entré en orden. Cuando van a la práctica en su cotidianidad, porque ahí es donde se coge la sabiduría. Ahí es donde cuando uno dice, listo, el alumno está listo, qué rico. O la persona en terapia, uy, Gladys, cambió todo. Pues estoy aprendiendo a comunicarme, estoy aprendiendo a hablar, estoy aprendiendo a cómo llegarle a mi hijo, cómo llegarle a mi pareja. O ¿sabes qué? Empecé a hacer los ejercicios de visualizaciones, con ese trabajo que hicimos de la niña anterior. Wow, no volví a sentir ese vacío, no volví, y estoy haciendo el ejercicio y me siento empoderada o empoderado. Eso es muy satisfactorio. Bueno, ahora ya como para terminar, pues yo le diría a esa Gladys de 25 años, de 20 años, de 30, la miraría y le diría, todo lo que viviste fue perfecto y necesario, porque todo eso que viviste
está en la mujer que soy hoy. Y también le diría, ven, es que ya pasó, ya fue, y ya estoy aquí. Y todo eso se tenía que vivir. Por muy duro, difícil, complejo, se tenía que vivir. Y es perfecto. Eso le diría a esa Gladys. Y eso los invitaría a todos también a que se dijeran y se recogieran. Ya no miren más esa historia con juzga, con crítica o con culpa. No, mírense con mucho amor, porque yo todos los días me voy donde esa Gladys y la miro con mucho amor. Y le digo, respira, porque ya pasó y fue perfecto. Y se tenía que vivir. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de este video, es porque algo te resonó. Algo de toda mi historia tocó tu corazón. Ahora solo me queda agradecerte por haberme acompañado en todo este proceso y invitarte a los diferentes espacios que hay. Una es la Escuela de Menos Miedo Más Acción, que es todos los martes de 6:30 a 8 de la noche y quedan pregrabadas todas las clases. Y ya hay más de 100 clases grabadas en este momento en Hotmart. Entonces hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender. El otro es constelaciones familiares, que son grupales o individuales. Las grupales las hago cada mes, ya sea en Medellín o mensual las hago en Medellín, en La Ceja. O el proceso terapéutico individual, que puede ser virtual como presencial. Entonces, ahí quedan todas las invitaciones y todas las formas de llegar a uno mismo. Son diferentes caminos que te pueden acompañar a aprender a vivir y a entender el para qué vives lo que vives, cómo lo generaste y cómo lo puedes transformar. Gracias.